Vamos a hablar de lo que va a pasar con el impuesto país, porque en definitiva es lo que de alguna manera se está esperando. Todo el mundo ha hecho su juego pensando en este mes de septiembre en relación a la cuestión impositiva. Le vamos a dar la bienvenida ya a alguien que conoce mucho del comercio exterior, especializado en estas lides, Fernando Barragán. ¿Cómo va? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Analí? ¿Cómo Gracias estás? por Buenas noches. acompañarnos. Fernando, el impuesto país en realidad no es que va a bajar, sino que va a retrotraerse a un momento previo que conocimos, ¿no? Exactamente. Se Eh, retrotrae a cifras de diciembre de 2023. ¿Y qué pasa con esta cifra? ¿Es una cifra que permite otro tipo de operatoria? ¿Por qué tanta expectativa con lo que puede llegar a significar? Bien, en principio, el impuesto país, digamos, este retroactivo, como bien decís, tiene una baja de 10 puntos, de un 17,5 volvería a un 7,5%, pero solamente estaría aplicable para fletes, digamos, y bienes que no estén dentro de la órbita de lo que son bienes suntuosos y especialmente, digamos, clasificados. Esta, digamos, medida que adopta el gobierno tiene, entre comillas, un fin de cerrojo para lo que es el tema inflacionario, y la expectativa que se tiene sobre ese, digamos, ajuste es que se vuelva, digamos, a producir algún tipo de baja en la inflación que esté por debajo de los 3 puntos. Actualmente, bueno, hemos tenido registros de 3,2 a un 3,8% mensual, Ujú. y la idea es que esté por debajo del 3. Ahora bien, la gran incógnita es si esta apuesta va a tener eco suficiente, digamos, tanto en los productores, en los importadores y productores, como en los supermercadistas y, digamos, minoristas, que van a seguir, digamos, con la tendencia de que al bajar esa carga arancelaria también bajen los precios en góndola, ¿no? Es lo que esperamos. Tenemos algunas experiencias no muy favorables en el sentido de que se quitan impuestos y no baja mucho, no se nota justamente en el precio final. Esto es porque no hay certidumbre suficiente, porque el argentino está acostumbrado a vivir en un régimen de inflación. Sí, por múltiples motivos. Mira, mi apreciación personal ocurre, como bien decías, por una cuestión de querer cubrirnos en otro, por ejemplo, en el aumento que puede haber en la carga impositiva provincial, por ejemplo. Entonces, bueno, si bien me suben los impuestos por un lado, entonces ajusto con esto y amplío, en el peor de los casos, también mi margen de rentabilidad, aprovechando. Es muy diverso, digamos, el universo, digamos, de motivos que llevarían a que no se dé. ¿Cuál sería, cuando hablamos de la baja del impuesto país, el sector donde más deberíamos notar alguna merma? Mira, fundamentalmente en el sector alimentos y bebidas, que es lo más, digamos, sensible para lo que es el entramado social y para lo que es la economía real. Hay, en este caso tenemos caída, digamos, del consumo sostenida en los últimos 2, 3 meses, lo cual es preocupante. Tenemos caídas del 17% en el sector que vos mencionabas, Analí, en el sector de bebidas y alimentos, pero también tenemos una caída en la actividad industrial. Ujú. Entonces, si realmente esta situación y esta medida no se ve reflejada en una mejora en los precios finalmente, yo creo que va a ser otro desacierto, porque en realidad lo que necesitamos es que, por ejemplo, para poder cubrir esa caída en la recaudación, el gobierno está con esta medida sacrificando unos 300.000 millones de pesos en lo que resta del año. Eso tiene que ser compensado por algún otro incremento que vaya a las arcas del Estado, como por Pensaba en el ejemplo, blanqueo. uno es el blanqueo, claramente, y Ujú. otro también es lo que tiene que ver con un impuesto que es procíclico, que es el IVA. Si con esto incrementamos el consumo y tenemos mayores ventas, bueno, va a haber mayor recaudación a través del IVA también. Es toda una apuesta, digamos, que yo estoy viendo en lo particular, para que, digamos, reaccione el mercado y se incentive un poco más también el consumo. ¿Qué pasaría si el gobierno, para de alguna manera hacer más efectiva la medida, decidiera abrir un poco más las importaciones? ¿Tiene margen, tiene dólares para hacer frente a una medida así? Bueno, esta medida, como bien decís, ejerce una presión sobre las reservas. En este momento estamos 6.000
millones de dólares negativos, digamos, en reservas. Y lo que haría esto es hacer que se dispongan en octubre aproximadamente de 7.500 a 7.600 millones de dólares en reservas para poder salir a devengar estos pagos de importaciones al exterior. En el caso de los bienes importados, como decías, en la medida que no atañe a bienes suntuosos, a bienes, digamos, de electrónica, cuestiones muy puntuales. Yates, aviones. Claro, cuestiones, joyas, no sé, cuestiones de esa índole, lo lógico sería de que sean sobrebienes o insumos que sirven también para producir y volver a exportar, por ejemplo, o para producir y vender en el mercado interno. Esa sería la idea o el leitmotiv, me parece, de esta medida. Un círculo virtuoso. Se intentaría un círculo virtuoso. Lo que sí esto marca de alguna manera un antecedente es de que si logramos bajar o retrotraer el impuesto país a esta cifra, también generaría un precedente para que a futuro, es decir, de aquí a fin de año, cuando ya, por ejemplo, no exista más el impuesto país, también deje de existir el dólar tarjeta o el dólar turista. Que para eso no corre en esta oportunidad. Por ejemplo, para el turismo no va a haber novedades. No hay novedades. Básicamente lo que se retrotrae son, hoy en día, un dólar de importación de 1.116 pesos aproximadamente a la fecha, pasaría a unos 1.021 pesos. Y en el caso del dólar tarjeta o turista estamos hablando de un dólar de 1.550 y pico. Entonces... Estaba buscando la novedad que teníamos de última hora y es esto, rebaja de aranceles a más de 30 insumos, también se está hablando. Puede ser, sí, algo había escuchado y eso todavía no se oficializó ningún anuncio, pero estaríamos frente a la posibilidad de esa rebaja arancelaria para bienes agroexportables. De eso algo había escuchado y bueno, también estamos atentos a ver qué anuncia el gobierno, ¿no? ¿Y eso qué significaría? ¿Qué busca con eso? Si se diera de esa manera, ¿qué se busca? Es mejorar la competitividad, digamos, de la Argentina frente a otros mercados. Ajá. Básicamente, que es lo que están viendo los productores locales, que no solamente tienen una caída en la producción industrial, sino que también hemos perdido competitividad y hemos perdido muchos mercados en el exterior. Claro, hoy el dólar vuelve a estar más o menos en niveles de julio, tengo entendido. Junio, julio. Junio, sí, aproximadamente. Cuando se refiere a la falta de competitividad, ¿tiene que ver con esos valores? Tiene que ver con los valores, pero también tiene que ver con el incremento que han tenido en la matriz productiva todos los industriales, ¿no? En el aumento de fletes, el aumento de mano de obra, el aumento de los costos en sí mismos, sumado al tema del dólar, ¿no? Es todo un conjunto que lo que necesitamos es, en este mismo momento, es vender más, producir más y obviamente incentivar más el consumo porque los comercios, lo vemos a nivel local, necesitan mejorar sus ventas, ¿no? Hoy pensaba un poco también en esto de las discrecionalidades que se le vienen achacando a distintos actores y sobre todo a las que ha de alguna manera posibilitado algún gobierno. Hoy esas regulaciones y por ende esas discrecionalidades, ¿en qué medida siguen vigentes? Discrecionalidades con respecto en relación al tema importaciones, exportaciones, sí, sobre todo a los tiempos de manejo, exacto, a las posibilidades de competencia libre o regulada. Exactamente, todavía estamos dentro de lo que es un marco de un cepo, eso hay que decirlo, pese a bien que haya bajado o se haya retrotraído este número del impuesto país, seguimos en un cepo. Lo que sí ha mejorado es en un poco la operatividad o la disposición de dólares para salir a pagar importaciones, que anteriormente eran cupos, pasaban meses y bueno, no se lograba resolver por una cuestión que tiene que ver directamente con la disponibilidad de reservas. Y bueno, en este caso lo que se ha logrado es cupos de 25% en 4 etapas para poder cubrir, digamos, determinadas importaciones, y ahora hay cupos de 50%. Es decir, se está abriendo un poco más la posibilidad... Perdón, no me queda claro qué son estas 4 etapas, como un financiamiento de... No, es la disponibilidad de dólares del Banco Central para poder girarse al exterior el pago de una importación
o de importaciones atrasadas o de fletes atrasados que tienen las empresas. Antes demoraba muchísimo el sistema en responder a ese pago porque no había evidentemente dólares. Ahora se está flexibilizando un poco más y ya se obtiene ese pago más rápidamente, es decir, en 2 etapas de 50%, uno ya sabe que esa disponibilidad de divisas está para pagar esa importación. ¿En cuánto tiempo? ¿En 30 días? Aproximadamente, sí, más o menos unos 30 días o incluso menos se está pudiendo hacer. Uh-huh. Hoy el horizonte todavía sigue bastante complicado, aunque hablábamos de que en Santa Fe, por ejemplo, hay mejoras en algunos rubros que empiezan a, digamos, sentirse, especialmente relacionadas con la producción de los sectores hidrocarburíferos, porque hay proveedores de nuestra región. Sí. ¿El impacto de esta mejora va a ser a cuentagotas o va a haber una recuperación continua de acuerdo a lo que ustedes están viendo? Yo creo que es una recuperación, como decías al principio, a cuentagotas. Veo, digamos, un panorama no de especulación en sí misma, sino de por ahí incertidumbre en las cuestiones que van a ir pasando mes a mes. Todo esto depende del incentivo que se ponga sobre, por ejemplo, lo que decías respecto de alguna mejora arancelaria para poder exportar, de calentar, como se dice mal en la economía, ¿no? De calentar un poco el consumo y que se pueda incentivar más ese consumo y que haya mayores ventas. Hoy cambió mucho también el sistema, digamos, financiero de la empresa comparado con años anteriores. La misma inflación nos iba llevando a que a lo mejor salíamos y conseguíamos mayor espacio para almacenar y podíamos estoquearnos. Hoy en día estoquearse es terriblemente riesgoso porque dependemos de las ventas que tenemos hoy y de lo que cobramos hoy para saber qué hacer con ese dinero. Años anteriores la misma licuación de la inflación llevaba a que vos cobrabas a 90 días o a 120 días, ya con el precio nuevo, entonces convenía tener ese stock parado, pero hoy en día eso ya no es posible. O sea que en cierta medida se está volviendo un poco al esquema en algunos aspectos que veíamos en los 90, ¿no? Uh-huh. Y en relación a lo que significa para una empresa hoy financiarse, sabemos que es algo más económico. ¿Se está apelando a alguna línea de financiamiento? ¿Son las tasas que están esperando los industriales? Yo creo que falta todavía caminar mucho en eso. Los bancos están largando, digamos, opciones, pero me parece que todavía no es atractivo el financiamiento que se necesita hoy hablo de la ciudad, de la provincia, ¿no? A nivel país también, para empezar a producir lo que se necesita, ¿no? Con mayor escala, con mayor comodidad para poder tomar un crédito y poder pagarlo sabiendo que vamos a vender. Creo que estamos en un momento ahí medio bisagra entre un modelo que se fue o que se está yendo y otro que viene con un paquete nuevo en algunas medidas, pero que sí o sí, como reitero ya por segunda o tercera vez, necesita de mayor consumo y mayor producción. ¿Y qué pasa con la situación de los productores, ya sea de bienes, de servicios, de capital, argentinos mirados desde el exterior? ¿Cambió un poco la mirada o no? Bien, nos ven como costosos. Es cierto que los costos que tenemos a nivel interno son altos, por lo tanto, eso ha impactado, como decíamos antes, primero en la competitividad que tenemos, ¿no? Somos poco competitivos hacia el exterior por esos fletes altos, tarifas altas y costos de producción altos que tenemos. Pero también nos ven costosos en los bienes, ¿no? En los bienes terminados. Por lo tanto, si nosotros no nos preparamos para competir de verdad, es decir, para tener un aparato productivo importante, es muy probable que si sigue toda esta tendencia empiecen a ingresar incluso productos del exterior, no sé si indiscriminadamente, pero con mayor facilidad. Porque no hay fondos para que entren indiscriminadamente. No hay fondos para que entren indiscriminadamente y por otro lado el consumo está muy planchado. Eso es una verdad. Pero también es cierto que en la medida de que los precios sigan tan altos, da lugar a que otros países vecinos, por ejemplo, puedan ingresar con sus productos. Que son más baratos y que se ven un poquito en la frontera, ¿no? Más competitivos. Las zonas francas, porque, no sé, particularmente las veo
seguramente hay muchas ventajas, pero no las veo favorablemente porque me da la impresión que no aportan a la competencia leal de todas las partes, pero hace poco repasaba que Santa Fe incluso las tiene. Sí. ¿Pueden ser un aliado para superar las crisis para los productores industriales referentes de la región o no? Sí, pueden serlo, pueden serlo. Las zonas francas y las subzonas francas, porque también existe esa figura. Bueno, a través de un decreto nacional existen a todo lo largo del país, digamos. Prácticamente todas las provincias tienen alguna zona franca y son un incentivo, digamos, para las industrias que se radican allí, que tiene por fin, digamos, quitar carga impositiva sobre servicios, básicamente, que son, bueno, transportes, luz, gas, etcétera, y también para la importación de mercaderías y poder tenerlas allí dentro hasta ser nacionalizadas. Eso es básicamente lo que ofrece la zona franca. ¿Es como un RIGI o no? No. La zona franca es la misma palabra, lo está diciendo. Es un lugar específico, digamos, demarcado territorialmente, con naves, con todo un organigrama y un sistema interno que permite alguna de esas ventajas. Pero me parece también, como crítica personal, se debiera trabajar un poco más en eso, en la promoción de zonas francas, en ampliar para que el espectro se haga más grande y más empresas puedan radicarse realmente ahí. No sé si se ha hecho un seguimiento. ¿En Santa Fe cómo opera este tipo de sector? En Santa Fe tenemos en Villa Constitución y luego, bueno, hay proyectos de subzonas francas, digamos, viniendo por la hidrovía hacia el norte, que se están concretando. Hay un proyecto nuevo aquí en Santa Fe, en una de las, digamos, canales del río Coronda también, que se está llevando adelante. No sé si va a tomar la figura de subzona franca o no, pero bueno, hay también zona primaria aduanera en Santa Fe, hace un trabajo, digamos, propositivo en ese sentido de estimular ese tipo de beneficios, pero básicamente es todo el movimiento que se concentra en el sur de la provincia, de Rosario para el sur, dentro de la órbita de ahí de Villa Constitución. En la última le pregunto sobre Argentina y el Mercosur. ¿Qué cambió desde la llegada de este gobierno en relación a la actividad económica? No muchos cambios. Lo que sí, mira, te puedo decir con respecto a Mercosur es, en esta semana, bueno, tuvimos la noticia de que hubo una devaluación un poco de la moneda en México y una revaluación de la moneda en Brasil, lo que sí hace que, bueno, podamos ver con mejores ojos las posibilidades de exportar hacia Brasil y hacia otros países limítrofes. Digo Brasil por la cuestión, digamos, de cambio, ¿no?, de moneda, donde, bueno, algunos productos podrían llegar a ser más competitivos, llamémos así. Autopartes, automóviles. Autopartes, en realidad aquí se producen algunas partes, pocas, muy pocas, te diría cada vez menos. Incluso se había cerrado hace un tiempo atrás en Córdoba una de las unidades que tenía Volkswagen y se volvió a abrir, pero básicamente son cajas de cambio y algunas otras cositas más, pero las centrales están todas en Brasil. En Mercosur hay muchísimo por trabajar, es un, digamos, organismo que no termina de tomar forma en virtud de los acuerdos binacionales o bilaterales que tiene cada uno de los países. Todavía, digamos que el color político, me da la impresión, de los presidentes manda más que la agenda. Exactamente. Esa es una de las cuestiones culturales a derribar, como ha ocurrido en otros bloques, ¿no?, como en Asia o ASEAN o en la Unión Europea, que, bueno, se han podido poner de acuerdo en el tiempo en algunas cuestiones, ¿no? Gracias por haber venido, Fernando. Muchas gracias a ustedes. Muy amable.